Había una vez un pequeño pueblo ubicado en medio de las montañas, donde sus habitantes vivían en armonía y paz. La comunidad era pequeña y todos se conocían entre sí, lo que creaba un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, un día todo cambió. Uno de los vecinos, llamado Juan, había estado pasando por una difícil situación económica y emocional. La presión de las deudas, la soledad y la falta de trabajo lo llevaron a tomar una decisión equivocada: robar. Juan entró en la casa de un anciano que vivía en el pueblo y lo mató para llevarse su dinero y objetos de valor. Cuando la noticia se difundió por el pueblo, la comunidad se conmocionó. Todos estaban consternados por el brutal asesinato del anciano y no podían creer que alguien de su propio pueblo fuera capaz de cometer un crimen tan atroz. El asesinato sacudió al pueblo y dejó a los habitantes temerosos e inseguros. Los vecinos comenzaron a sospechar de todos los que los rodeaban, incluso de aquellos que antes consideraban amigos y confidentes. La confianza que existía entre ellos comenzó a desvanecerse y la paz que una vez reinó en el pueblo se convirtió en miedo y desconfianza. El asesinato también tuvo un impacto en la vida de Juan. Fue arrestado y llevado a juicio, donde se le declaró culpable y se le condenó a prisión de por vida. El peso de su crimen lo atormentó día y noche y nunca encontró la paz en su corazón. A medida que los años pasaron, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La sombra del asesinato siempre estuvo presente y la comunidad nunca se recuperó por completo. La desconfianza y el miedo se afianzaron en el corazón de los habitantes y nunca más volvieron a sentir la misma seguridad y paz que antes. En resumen, la historia del pequeño pueblo en las montañas es un recordatorio de que la vida es sagrada y que la violencia solo trae sufrimiento y dolor. El asesinato de Juan no solo le quitó la vida al anciano, sino que también dejó cicatrices imborrables en la comunidad y en la vida de Juan. Aunque la justicia se hizo, el precio que se pagó fue demasiado alto y la felicidad que una vez existió en el pueblo nunca volvió. La lección que se debe aprender de esta triste historia es que debemos valorar y respetar la vida, y siempre debemos buscar soluciones pacíficas a nuestros problemas. Aunque Juan fue condenado a cadena perpetua por el asesinato que cometió en el pequeño pueblo de las montañas, después de varios años en la cárcel, un juez finalmente lo indultó y lo liberó. El día que Juan salió de la prisión, no podía creer que finalmente fuera libre. Estaba emocionado y nervioso por lo que le deparaba el futuro. Sin embargo, también estaba muy arrepentido por lo que había hecho en el pasado y sabía que nunca podría volver atrás en el tiempo para cambiar su comportamiento. Juan regresó al pequeño pueblo de las montañas donde había vivido antes de cometer el asesinato. Al principio, los habitantes del pueblo estaban muy reticentes a aceptarlo de vuelta en su comunidad. Sin embargo, con el tiempo, Juan demostró que había cambiado y que estaba tratando de vivir una vida mejor. Comenzó a ayudar a sus vecinos en todo lo que podía, ofreciéndose para hacer reparaciones en las casas y ayudando en las tareas cotidianas. También comenzó a asistir a la iglesia local y a donar su tiempo y dinero para las obras caritativas. Poco a poco, la comunidad comenzó a aceptar a Juan de nuevo y le perdonaron por su pasado. Aunque Juan había sido indultado y liberado de la cárcel, el asesinato que cometió nunca se borró completamente de su conciencia. Siempre recordaba la vida que había tomado y se sentía profundamente arrepentido por lo que había hecho. Nunca logró recuperarse completamente de los sentimientos de culpa y remordimiento que lo atormentaron por el resto de su vida. En resumen, la liberación de Juan fue un recordatorio de que el perdón y la redención son posibles para todos, incluso para aquellos que han cometido los peores crímenes. Sin embargo, también es importante recordar que las acciones tienen consecuencias y que debemos ser conscientes de nuestras decisiones en todo momento. El perdón y la redención no siempre significan que podamos olvidar las malas decisiones que hemos tomado en el pasado.
Después de varios años en libertad, Juan se dio cuenta de que todavía estaba luchando para superar su pasado. Los sentimientos de culpa y remordimiento todavía lo atormentaban y no podía dejar de pensar en el asesinato que había cometido. Trató de mantenerse ocupado y de ayudar a la comunidad en todo lo que podía, pero todavía sentía que algo faltaba en su vida. Fue entonces cuando conoció a una mujer en el pueblo, llamada Ana. Ana era amable y cariñosa, y parecía comprender a Juan como nadie más lo había hecho antes. A medida que pasaba el tiempo, los dos comenzaron a enamorarse el uno del otro y finalmente se casaron. Al principio, la vida parecía estar mejorando para Juan. Estaba feliz de estar casado y tenía una compañera amorosa a su lado. Ana lo alentaba a seguir adelante y a dejar atrás su pasado. Durante un tiempo, parecía que Juan finalmente había encontrado la felicidad que había estado buscando. Sin embargo, con el tiempo, Juan comenzó a darse cuenta de que su matrimonio no podía borrar completamente el pasado. Aunque Ana lo amaba y lo apoyaba, no podía hacer que los sentimientos de culpa y remordimiento desaparecieran. Por mucho que tratara de olvidar el asesinato que había cometido, siempre estaría presente en su conciencia. La vida matrimonial de Juan y Ana comenzó a tensarse y los dos comenzaron a pelear más a menudo. A pesar de que Ana intentó ayudarlo a superar su pasado, no podía hacer que los sentimientos de Juan desaparecieran. Finalmente, la tensión entre ellos se volvió demasiado y el matrimonio terminó en divorcio. Juan se encontró solo una vez más, y aunque había encontrado la felicidad con Ana por un tiempo, su matrimonio no pudo borrar completamente su pasado. Aprendió la dura lección de que no podemos escapar de nuestros errores y que la única forma de superarlos es aceptarlos y aprender a vivir con ellos. En resumen, la historia de Juan es una lección sobre la importancia de enfrentar nuestros errores y aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Por mucho que tratemos de olvidar nuestros errores, siempre estarán presentes en nuestra conciencia y no podemos escapar de ellos. La felicidad y el amor pueden ayudarnos a superar nuestros errores, pero no pueden borrarlos completamente. Es importante recordar que la verdadera redención viene de dentro, y solo podemos encontrar la paz cuando aprendemos a aceptar nuestros errores y vivir con ellos.